La región más transparente, del libro que hemos hablado más hasta el presente, publicado en el 58, brota de la confrontación de una mente inquieta y cosmopolita con un país todavía medio primitivo. Ahí la historia es que Robles, hijo de la revolución, de una familia india y pobre de Michoacán, se eleva a través de una serie de peripecias a una posición de riqueza e influencia. La novela está situada a comienzo de los 50 y aboga por el desarrollo de una clase media alta de capitalistas nativos para poder conciliar y consolidar los logros de la revolución. De modo que ahí está Carlos Fuentes, siempre preocupado por todas las realidades socioeconómicas y políticas de su país. La segunda novela, año 59, se llama Las buenas conciencias. Bueno, la región más transparente es esta que tenemos aquí. Las buenas conciencias, que es la siguiente, la ponemos a su lado. Más convencional en su método, según dicen los críticos, es la historia de la adolescencia y juventud de Jaime Ceballos, personaje que en la primera novela se había casado como primer paso para entrar a formar parte de la élite en el poder. La novela constituye un análisis de la corrupción de un muchacho idealista y provinciano de clase media. ¿Estás de acuerdo? Es un homenaje mío a don Benito Pérez Galdós. Hasta aparecen personajes de Fortunata y Jacinta. Es galdosiana. Ah, muy galdosiana, sí. Está concebida como el cimiento de un edificio complejo en el que va a desmenuzarse la moral de la clase dominante mexicana. Y aquí, como en casi todas sus obras, como en todas, aunque después se hace más compleja, hay en Carlos Fuentes, en este libro, una prosa limpia, una prosa precisa, una prosa elegante y viva. La región más transparente constituyó quizá un terreno de prueba, el laboratorio de una novela en la que Carlos probaría su talento para reunir las influencias literarias, técnicas y experimentales para interpretar las realidades sociales y las polémicas intelectuales en La muerte de Artemio Cruz, que aparece en 1962. Esta la empezaste en Cuba, ¿no? Sí. Sí, en La Habana. Estabas tú allá por el 60. Está escrita ya desde la perspectiva de la misma revolución cubana. Sin duda alguna, sin duda alguna. Sin embargo, no es una novela política. La muerte de Artemio Cruz no es más que una novela política. Es solo una novela política. Pero es una expresión, profundo, claro. es un poco la expresión filosófica de los intelectuales latinoamericanos, ¿no? Bueno, mira, es la novela de un hombre que surgió con la revolución, que se hizo con la revolución, igual que Federico Robles en la región más transparente, y que está narrando esta historia desde su lecho de muerte, durante su agonía. En su agonía él se desdobla en tres. Hay un yo, un tú y un él. Un yo que habla en presente y es el hombre agonizante que va relatando las sensaciones de la agonía. Hay un tú que habla en futuro y que es la conciencia, el ánimo de supervivencia del propio personaje agonizante. Y hay un él que está narrado en tercera persona y que cuenta los 12 días decisivos de la vida de Artemio Cruz. De modo que aquí es donde ya las técnicas de Carlos Fuentes van haciéndose realmente más complicadas, más complejas, y están dándonos tres planos distintos, Sí. Lo cual llega ya a adquirir en cambio de piel, que es el estadio superior inmediato, una madurez total. ¿Tú estás de acuerdo con la crítica cuando dice que Cambio de piel es tu mejor obra? No. Yo no hablo de mejores obras o peores obras, porque yo creo que un escritor escribe una sola obra, ¿verdad?, con distintos capítulos. Iría más allá y diría, repitiendo una observación de mi amigo García Márquez, que en realidad en América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos, que escribe en Cuba un capítulo Alejo Carpentier, en Argentina uno Cortázar, en Perú uno Vargas Llosa, etcétera, ¿verdad? Eso por lo menos es muy bonito y suena muy bien. Antes de Cambio de piel hay que seguir la formación de Carlos Fuentes como autor a través de otro par de libros que no son, aunque se haya dicho de tono menor, que son Aura y Cantar de ciegos. Que no sé si los tenemos aquí, me parece que no. No los tenemos. En todo caso, Aura es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz. Las escribí al mismo tiempo. Más bien Aura la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz. Y las dos se refieren a Artemio Cruz a una muerte disfrazada de vida y Aura a una vida disfrazada de muerte. Son historias bastante gemelas en ese sentido. Aura es una muchacha que vive con una vieja excéntrica en un caserón casi en ruinas. Sí. Y en ella, ¿quién encarna realmente? ¿Cuál es el personaje que encarna ahí en sus sueños y en sus...? Llega un personaje que eres tú.
Dice, tú llegas, tú entras, tú tocas la puerta, tú, etcétera. Ese lector, eres tú, que se enamora de la joven y descubre al final que la joven es una emanación de la vieja, a la cual la presencia de él y el amor de él le ha dado una vida de juventud, pero en realidad cuando ese amor se va agotando, vuelve a ser la vieja, no es más que la vieja, y él permanece prisionero de la vieja para siempre. Aquí la pregunta ingenua que se impone es, ¿ese tú soy yo? Sí. ¿O ese tú es un tú abstracto? Es el tú más concreto del mundo, es el tú más del que concreto tiene del el mundo. libro en sus manos. Es el tú del espectador que está viendo las meninas. Esa es probablemente el paso, la conquista más audaz que se ha hecho en cuanto al intento de que el lector esté dentro de la misma Pero historia. es tan viejo como Velázquez. Eso lo inventó Velázquez. Está aquí en el Prado eso. Sí, pero no en la narrativa. Ah, no, en la narrativa no, pero en el arte Velázquez lo inventó, ¿verdad? Sí. Cantar de ciegos, ahí hay una colección de cuentos. Sí. 1964. Hace referencia a la vieja creencia de que los ciegos son como videntes, adivinos, autorizados a leer, ¿no? Sí. En el futuro. Mira Homero y Borges, ¿no? Exacto. Cambio de piel, 1967. Fuentes presenta al lector un proyecto más ambicioso que todos los anteriores, nada menos que un mapa de lo que podríamos llamar el inconsciente mexicano. Fuentes ha descrito una vez los temas de su novela como la historia de los sentimientos privados, viejos y nostálgicamente acariciados con los que queremos justificar nuestra vida y la pasión de un mundo que los niega. Lo curioso es que para eso ha elegido Carlos Fuentes a 4 personajes muy interesantes y muy diversos en un extraño viaje por una carretera, en un extraño viaje que parece que se está haciendo realmente por la hermosa autopista de México a Cholula, creo que es. Cholula, sí. Y sin embargo no se llega nunca a Cholula y se aparece por Xichalco y se aparece por no sé cuántos sitios. Va uno realmente tomando contacto con una serie de hechos, de personajes y de historias. ¿Cuántos planos están realmente mezclados Hay muchos ahí? planos, pero sobre todo son planos culturales a través de 4 personajes distintos, 2 mexicanos, una norteamericana y un alemán. Finalmente, esta multitud de planos se resuelve en uno solo, que es el plano de la historia. Lo que estoy diciendo en esta novela es que la historia de México es parte de la historia de todos los hombres, de la historia del siglo XX, de sus victorias y de sus derrotas, de sus sueños y de sus pesadillas. No podemos aislarnos de este flujo, ¿verdad? De ahí el carácter de los personajes y el carácter de sus evocaciones y de los planos culturales que representan y que se entrecruzan a lo largo de la novela. Es una novela apasionante, es una novela fascinadora, diría yo. Una novela no fácil, por otra parte, en la que muchas veces hay que releer. La has hecho pensando en que no debe ser fácil, supongo. Exactamente, sí. No tratas de halagar, ni de divertir, ni de entretener al lector, sino de sacudirle y de hacerle que entre. Que entre y que escriba la novela conmigo. Sí. Con posterioridad ha publicado Carlos Fuentes Zona Sagrada. Está aquí Zona Sagrada, 1967. Ya dijimos antes que Cambio de piel tuvo el premio Biblioteca Breve 1967, que hizo su nombre familiar para muchos miles de lectores. En Zona Sagrada hay una visión personal de un joven obsesionado por la personalidad mítica de su madre, que es una famosa estrella de cine. Son realmente muy divertidas algunas de las observaciones que hay y muy profundas en ese entourage que conocemos tanto y que es tan característico de esta época. Bueno, más recientemente aparece este tremendo libro, Terra Nostra. Con respecto a este libro, quería yo decirle a Carlos, que me parece que no lo sabe, que así como con respecto al anterior, Antonio Tovar había escrito cosas maravillosas, la epopeya de un hombre, de una pareja o de 2 parejas, o simplemente la epopeya de nuestro tiempo, Antonio Tovar ha escrito un artículo en el que no se muestra muy feliz con este libro, porque dice que este libro es un libro que trata poco generosamente a España. No es cierto. Puede ser una interpretación. No lo creo. ¿No estás de acuerdo? No, para nada, para nada, para nada. Tomo uno de los personajes de la leyenda negra española, que es Felipe II, para demostrar que este hombre no pertenece totalmente al mundo de las tinieblas, sino también en gran medida al mundo de la luz. Eso no me parece una actitud poco generosa, ni mucho menos. Esta novela
gira en torno a tres fechas decisivas que son 1521, derrota de los comuneros, 1492, descubrimiento de América, 1598, muerte de Felipe II. Son tres fechas simbólicas que corresponden a las tres partes del libro: el viejo mundo, el mundo nuevo y el otro mundo. La derrota de los comuneros alude y representa a la transformación de España en el viejo mundo. Sí. La segunda parte es la palabra libre. Son interpretaciones, por eso yo me enfrento con el autor para que me corrija o lo confirme. Un joven blanco llega a América, huye de España, convertida en viejo mundo por voluntad de Felipe II. Va a fundar un mundo nuevo. Se trata de un relato mítico del hombre blanco sobre el orden ritual de América, equivalente a su propia destrucción. El hombre blanco acaba con el mundo ritual americano, pero la colonización americana acabará con el viejo mundo de la monarquía universal. Bueno, lo que pasa es que este peregrino en tierras de Indias, en busca de una utopía y alejándose del mundo de la contrarreforma española, en realidad encuentra, claro que me salto a la torera de las fechas históricas, porque el descubrimiento de América en esta novela en Terra Nostra tiene lugar durante el reinado de Felipe II, porque he tratado de reunir ahí en un escorial de la imaginación a todos los Austrias, coexistiendo en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Están vivos al mismo tiempo Juana la Loca, Felipe II, el infante Don Carlos, Carlos el Hechizado, están todos reunidos ahí. Entonces desaparece, hay una abolición del tiempo histórico real a fin de darle una intensidad mayor a una serie de eventos históricos que suceden casi al mismo tiempo. Ahora, el peregrino en tierras de América lo que encuentra al enfrentarse a la teocracia azteca es un régimen tan opresivo como el régimen del viejo mundo que abandonó, ¿verdad? Lo que asombra especialmente en este libro, como en todos los anteriores, es la inmensa capacidad de fabulación que tiene Carlos Fuentes, la capacidad de darnos en un esfuerzo colosal y en un ejercicio de estilo realmente impresionante, una concepción enteramente novedosa desde el punto de vista del lector medio de este lado del océano, de lo que es el fenómeno de la conquista y de lo que es realmente el pueblo mexicano. Bueno, nos pasamos devolviéndoles las carabelas todo el tiempo, ¿no? Así debe ser. Las carabelas no fueron solo para ir... No, son de ida y vuelta. Claro. Son de ida y Las vuelta. naves se quemaron una sola vez, pero no se quemaron realmente nunca. Las barrenó Hernán Cortés y volvieron a flotar. ¿Qué memoria queda de Hernán Cortés en México? Yo creo que Hernán Cortés es el hombre más importante de la historia de México, pero hay que rescatarlo de la ignominia con la que ha sido cubierto, ¿verdad? Yo pienso que sí que ha habido una maniobra... Yo no sé si una maniobra era natural, ¿verdad? Era natural, porque es el que derrotó, pero yo creo que Cortés es un hombre derrotado, derrotado por la corona y por la iglesia. Yo creo que Cortés representaba la modernidad, la promesa de modernidad de España, que fue aplastada por Carlos V en Villalar al derrotar a los comuneros. Y es muy significativo que la derrota de la Revolución Comunera de Castilla, que tiene lugar en Villalar en 1521, ocurre el mismo año de la caída de Tenochtitlán en manos de Hernán Cortés. Es decir, que España, que era en la Edad Media y a principios del siglo XVI el país más democrático de Europa, sin duda alguna, se convierte en una nación de régimen vertical y autoritario gracias a la restauración del imperio medieval por Carlos V, que interrumpe todo el proceso de democratización española que venía desde la Edad Media. Fueros, vida municipal libre, garantías, etcétera. Entonces, en lugar de la teocracia vertical azteca, lo que Carlos V nos impuso fue la teocracia vertical de los Austrias. Y el experimento democrático que pudo haber cambiado totalmente la ruta política de la América española fue frustrado en ese momento, y con ello se frustró también en la personalidad de Hernán Cortés, que representaba a esos hombres nuevos salidos de las pequeñas ciudades de Extremadura, de Castilla, de Andalucía, que eran hijos de molineros, de porquerizos. Fueron derrotados ellos, los conquistadores. Que eran probablemente los que iban por delante de la España de su tiempo. Sí, detrás vinieron los tinterillos, los licenciados. Sí, sí. ¿Verdad? Qué impresionante. La historia de amor de Hernán con la India es realmente, con Malinche, es una historia increíble, Sí, ¿no? sí, sí. Es una historia tan apasionante.
Es muy apasionante y es esencial para entender la historia de México, ¿sabes? Porque el peor insulto que hay en México, tú sabes, es el hijo de la Malinche, el hijo de la chingada, Sí. el hijo de la mujer violada, el bastardo. Entonces, México siempre se ha sentido como un país huérfano, un país sin padre, porque el conquistador Hernán Cortés tuvo este hijo natural, violó a la mujer nativa y luego la abandonó. Y, Hay un ensayo muy lúcido de Octavio Paz sobre este tema, sí. Entonces, la gran respuesta política de la colonia española, concretamente del arzobispo de México, Zumárraga, fue crearle una madre a los mexicanos, la Virgen de Guadalupe. En México se puede estar en desacuerdo en todo, pero hasta los comunistas son guadalupanos. Es verdaderamente el símbolo de nuestra maternidad pura. Es la anti-Malinche. Sustituimos a la Malinche con la Virgen de Guadalupe y al papá ausente Hernán Cortés con el señor presidente de la República. Pero en cierto modo yo no creo que, claro, desde el punto de vista del mexicano puro, quizá lo de Malinche se considere como una traición. Se considera como una traición. Sí, sí, cuando se habla de malinchismo se habla de traición, ¿verdad? De actitudes extranjerizantes, etcétera. Hay un Carlos Fuente dramaturgo del que no hemos hablado nada todavía. Aquí hay una de sus obras más características como hombre de teatro. Es esta, cuyo título es El tuerto es rey. Esta obra se estrenó en Viena en 1970 y creo que María Casares estuvo en el elenco que lo protagonizó. Sí. ¿Cómo es El tuerto es rey? Ahí es muy difícil hablar de una obra de teatro, y ¿sabes por qué? Porque tengo una impresión que al escribir teatro uno escribe una especie de pentagrama y que la obra no tiene existencia real hasta que los ejecutantes, es decir, el escenógrafo, el iluminador, el director y los actores y el público le dan existencia real en un tablado. Es cuando vive la obra. Es una experiencia muy rara para un novelista que está acostumbrado a ser una especie de pequeño dios, ¿verdad? A manejar todo su mundo como él quiere, sin la participación de un público o de otros elementos. En cambio, en el teatro, la obra pues no tiene existencia sino en un tablado, y esa existencia es fugaz e instantánea. Es muy distinto a escribir novelas. Y hay otro Carlos Fuentes, ensayista. Aquí hay una serie de libros en los cuales Carlos, que ha tenido siempre una enorme curiosidad por todos los fenómenos de la cultura y por todas las cuestiones relacionadas con su pueblo, se ha dedicado a estudiarlos y a analizarlos de una manera que nos gustaría tener más tiempo para detallar. Este es uno de ellos, Casa con dos puertas. Este que hemos mostrado, Tiempo Mexicano, es otro. En este aborda uno de los temas que en este momento son una de las grandes discusiones en el solar español y en todos los pueblos americanos, que es la nueva novela hispanoamericana, que es realmente una inyección increíble de fuerza y de vigor que ha dado a la literatura española y a la literatura de nuestra lengua. Creo que nos quedamos alguno por aquí. Todos los gatos son pardos. Esto es teatro también, me parece. Sí, eso, ¿no? eso Esto es la teatro. conquista, precisamente sobre Cortés y Malinche. Esto es sobre Cortés y Malinche. Y así hemos agotado prácticamente 90 minutos de diálogo con Carlos Fuentes, que se nos va a ir después de un año de estar persiguiéndole para lograr que viniese aquí, cosa que no podía por su calidad de diplomático entonces, con un pasaporte que le decía apto para todo el mundo menos para España. Sí. Qué tremenda separación por fin superada, ¿no? Sí, pero que nunca fue separación. No, no lo fue nunca, Sí, fue oficial. Sí es cierto lo que acabo de decir. E incluso la separación oficial, repito, tuvo ese sentido de acoger a una España peregrina. Punto final, Carlos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Hacia dónde van tus inquietudes de hoy? Bueno, estoy haciendo todo lo que no pude hacer durante 2 años de embajada, ¿verdad? Sí, estoy terminando un libro de cuentos, estoy terminando una novela breve y estoy imaginando otra novela sobre este tema que tanto me preocupa, que es mi ciudad, la Ciudad de México, pero situada en el año 2000, cuando una serie de problemas habrán estallado. En fin, creo que es malo hablar de lo que se está haciendo y que los temas de los que se habla no se escriben. Dejemos eso para una próxima ¿Verdad? entrevista andando el tiempo. Y muchas gracias Magnífico. por todo, Carlos. Gracias, Joaquín.